Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo también. Buenos días, ¿qué tal? Dickley, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? También por ahí está Yajaira. ¿Cómo estás? Buenos días. Adrián, ¿qué tal? Tener pésimo, no te preocupes. No te preocupes, Adrián. Yo luego puedes revisar con calma también la sesión grabada. Aldric, ¿qué tal? Buenos días. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Bien, vamos a ir comenzando. Este fin de semana ustedes tuvieron tarea, tuvieron que hacer el trabajo grupal sobre la parte de interconexiones y también consumo eléctrico de los sistemas de audio. Así que voy a revisarlo. Estuve revisando ayer rápidamente de dos o tres grupos que ya lo habían subido antes de las 12. Interesante, hay algunos trabajos que sí están que me llaman la atención. Voy a ver el resto, ¿no? Igual felizmente son pocos grupos, así que voy a poder revisarlo quizás entre mañana y pasado para que puedan tener ya sus notas y mandar siempre un feedback al delegado del grupo, ¿ok? Y con la sesión pasada, junto con el laboratorio que tuvimos en el auditorio, hemos cerrado un poco esta primera parte del ciclo, la unidad uno relacionado a interconexión y sobre todo consumo eléctrico, la parte de electricidad, conectores y este tipo de cosas. Y ahora vamos a comenzar la unidad 2, que es como el grueso del curso hasta la semana 12, solo la 13, 14, 15, hasta la semana 13 vamos a estar analizando básicamente el grueso del curso que son los amplificadores ya de forma directa. Y tenemos un laboratorio, dos laboratorios en esta unidad que están relacionados, uno a la parte de la configuración, el seteo que podemos hacer de estos amplificadores y lo otro relacionado más a la parte de limitadores de voltaje y el control de amplificación desde nuestros mezcladores y usando procesadores de señal. ¿Ok? Así que, digamos, de alguna u otra forma será la parte más directa con amplificadores como tal desde el punto de vista de operación. Pero, primero vamos a tener un par de semanas en el que vamos a estar hablando un poquito del funcionamiento de los amplificadores. Vamos a tratar de entender un poquito cómo es que los amplificadores pueden lograr generar amplificación de señal. Vamos a recordar un poco la parte de electrónica. Va a haber luego una exposición grupal, ¿ok? En la semana 3 de esta unidad, donde se va a exponer diferentes clases de amplificadores. Como son cuatro grupos, van a explicar las cuatro clases más importantes. La clase A, que es muy usada en preamplificación, AB, que es la más usada en refuerzo sonoro o en amplificadores de alto nivel, y la D, que nuevamente es la que se usa muchísimo también en amplificación de alta potencia, pero mejorando muchísimo la parte del rendimiento de la clase AB, aunque tiene por ahí sus peros, que luego seguramente vamos a escuchar en estas exposiciones, y otro grupo que tendrá la clase B, que es el que da origen a esta clase de conmutación, de amplificación conmutada. ¿Ok? Y después de eso vamos a estar hablando un poco sobre lo que son distorsión, la distorsión en los equipos de audio, en amplificadores, cómo tenemos que manejar esta información de distorsión, que va a ser muy importante. Y finalmente hablaremos de todas las características técnicas que podemos encontrar en los manuales de operación, como capacidad de potencia, sensibilidad, ganancia, modos de operación, entre otros aspectos técnicos relacionados al amplificador. Y ya con eso vamos a culminar la unidad 2 y después la unidad 3, que son 3 semanas, está ligado solamente a ejercicios de flujo de señal y configuración de amplificadores. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar hoy con esto. Lucio dice, solo uno envió el trabajo, no hay problema con eso. Sí, solo uno, el delegado, solo uno. Y yo ya, después de que corrijo a ese que me envió el trabajo, le respondo con las correcciones que tenga el trabajo y para que le haga llegar al resto del grupo y la nota se la ponga a todos los integrantes que estén en el grupo, a menos que en ese informe diga que alguien no participó en nada. Ok, por aquí me manda un mensaje.
como Lee me dice, quedé con una duda respecto al trabajo grupal, porque yo saqué la suma total del amperaje y los watts del manual. Y según yo, es diferente por cada amplificador, pero un compañero me mencionó que los watts se sacan, que los watts, mencionó que los watts se sacan ya al final y este es solo un poco mayor, pero quería saber cómo se conocen los watts que consume todo el sistema de PA. Ok, no, no sé si he entendido bien toda tu pregunta, pero vamos a verlo y vamos a ir comenzando. Lo que he entendido, y cada vez que envíen mensajes, sobre todo si son preguntas, pueden mandar el mensaje como para todo el chat, para que digamos todos puedan ver la pregunta y sepan de qué estoy hablando. A menos que sea una cuestión muy personal, como se me fue el internet, profesor, tengo que salir. Eso pueden mandarlo como mensaje directo. Entiendo que, por ejemplo, tú tienes que un amplificador, digamos, un amplificador de agudos está consumiendo, qué sé yo, 8 amperes y un amplificador de medios está consumiendo 12 amperes y el de bajos está consumiendo 14 amperes. ¿Ya? Entonces tú dices, ok, tengo tres amplificadores. ¿Cuánto me da esto? Si esto está en una línea monofásica, pues es la suma lineal de todo esto, que sería 8 más 12, 20, más 14, 34. Entonces tienes 34 amperes. ¿Ok? Y recuerda que el consumo depende de la tensión. Si es 220, 110, depende de la cantidad de potencia, un tercio de potencia, un octavo de potencia, y depende de la impedancia o los ohms, ¿verdad? Según estos tres valores, tú obtienes los consumos de cada uno de los amplificadores. Si te sale 34 y tú quieres saber cuánto es en watts, pues simplemente multiplicas esto por la tensión, que sería 230, 220 voltios, y esto te va a dar la cantidad de watts que tú tienes, porque recuerda que watts es igual a corriente por tensión. ¿Ok? Entonces ya está. Tú multiplicas esto, 34 amperes por 230, y te sale cuánto es la potencia que tienes por cada fase. Y luego sumas, y es la potencia que vas a pedirle al grupo electrógeno. ¿Vale? Ok, perfecto. Julio. Sí, profe, con respecto a la pregunta de Lee, lo que pasa es que en el manual que nosotros encontramos nos daba de dato el amperaje del amplificador Ujú. a 230 voltios, pero también a su vez al costado nos ponía la potencia, pero no coincidía al momento de que nosotros hacíamos, por ejemplo, hacer el cálculo, ¿no? La potencia es voltaje por intensidad de corriente. Hacíamos el cálculo y no coincidía con esa cifra que nos ponía el manual. Ok. Entonces, no sé debido a qué no se coincidía o qué otro aspecto toman en cuenta para ponernos ese consumo en el manual. Ya. Bueno, depende, porque puede haber allí también la parte térmica, porque al final tienes que ver como qué está valorando el consumo de potencia. Ustedes estaban con los Power Soft, ¿cierto? Por ejemplo. Este es el K20. Aquí tienes que en la parte tienes dos cosas, por ejemplo. Tienes una parte que dice, mira, la parte de corriente y otra que dice la parte térmica. Ahora, en la parte de corriente, tú tienes que en estado de reposo te consume 90 watts y acá, ya, yo que entiendo por qué tú dices esto. Dice 1.3 amperes. Eh, 1.3 amperes, que claro, multiplicado por 220 te va a dar más de estos 90 watts, seguramente. Y aquí donde dice 7.6 amperes por 230 watts, no sé cuánto da. Si tú multiplicas 14.7 por 230, ¿cuánto te da? A ver esto.
12.7 por 230, pues te da... Mira, si tú te vas al consumo más alto, te vas a dar cuenta que te va a dar más cerca a este valor. Puede ser que ellos estén usando, habría que leer el manual completo para ver qué están aproximando ellos, porque por ejemplo aquí, si te das cuenta que el consumo de corriente de ellos en estado de reposo es igual en 115 que en 230, cuando todo el mundo sabe que a 115 el consumo de corriente debería ser el doble. Entonces, quizás esto de aquí habría que ver bien qué dato te están dando acá en estado de reposo. Porque si no hay una proporción, mira, tú te das cuenta aquí que el consumo de potencia en ambos lados es el mismo, porque la potencia en teoría es igual. Lo que va a consumir es la corriente. Lo que cambia es el consumo de corriente a 115 o a 230. Entonces, esto de aquí debería ser la mitad del de acá, lo cual acá sí se cumple. Acá y acá se cumple y acá también se cumple. ¿Ya? Y si tú multiplicas 29.9 por 115 te da aproximadamente 3.250. Puede ser que ellos también estén usando acá números redondos. 3.250 cuando en realidad el número es, si lo multiplicamos, mira, según esto, 14.7 por 230, el número es 3.381 y ellos ponen 3.250. Y en 29.3 por 115 da 3.369 y ellos ponen 3.250. 3.369, ¿no? 3.006, 3.000 y acá sale 3.381. Ok, ellos deben tener alguna corrección de algo aquí en el consumo eléctrico. Claro, es que este no es el doble exacto del otro, ¿no? Porque sería 14.7 por 2, 29.4. Acá, claro, faltaría una desviación pequeñita de 0.4. Y si lo multiplicas, si tú pones 29.4 por 115, da exactamente lo mismo que 14.7 por 230. Lo que me hace pensar de que este dato de acá es un dato aproximado, no es un dato real para el manual. A este le creo un poco más porque está con el punto 3. Ahora, aquí mantiene un valor muy cercano. Ahora, 7.9 por 230, 1817 y acá ponen 1625. ¿Ok? 1625. Y 15.8 por 115 también te debe dar 1800 aproximadamente. O sea, aquí también estos están en el mismo valor cercano, pero aquí te mantiene la misma proporción. Ahora, acá, ni de broma, con un consumo de 1 ampere te va a dar 90 watts. ¿Ok? No te va a dar eso nunca. 1.3 por 230, 300 watts. Pues es un dato interesante que habría que tenerlo en cuenta. Yo me regiría con esta duda aquí. Ok, miren, acá tienen un dato, un factor de corrección eh, dice acá, claro, esto de aquí es porque es como está sumando ondas, en su caso hay un factor de corrección de 500 watts, es lo que están cambiando. Acá se nota más eso, ok, ok. Ahora, yo me quedaría con el dato de corriente. Con esto de acá. Igual, en todo caso, yo siempre me quedo con el dato de corriente en los manuales y en todo caso, al final, si quieres saber el dato de potencia, vas a multiplicar con lo que te salga en el amperímetro por 230, que es lo que te va a dar aquí en el dato de potencia total, ¿ok? Que es más o menos lo que vas a calcular. Quiero ver si tengo el manual completo de esto. No, este también es la hoja de datos. Ok. ¿Y este de acá? No, también es la hoja de datos. Ok. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el caso de Crown, hemos estado trabajando con esto de acá.
Y acá tienes el dato de, por ejemplo, consumo 32, consumo 32. Aquí está hablando de potencia disipada, por ejemplo, ¿no? No te da el consumo, o sea, esto que ves acá, que dice 300, no, 962, por ejemplo, es la potencia disipada térmicamente, que en BTU vendría a ser 3268 y en kilocalorías por hora 828. Por ejemplo, acá solo te da el dato, no te da el dato de potencia, sino solamente te da el dato de corriente. Acá te está dando el consumo de corriente por línea y acá lo que ves en esta sección de aquí no es el consumo de potencia, sino es el consumo de disipación de potencia. O sea, cuánto de esa potencia se pierde. Yo creo que es posible que lo que te estén dando allá al otro lado es, claro, el consumo menos la disipación de potencia. Entonces te están dando el valor, digamos, final que puede tener nuestro equipo. Ahora, eso va a variar, ¿no? Eso va a variar dependiendo de cuánto sea aquí la disipación. Aquí es 962 a 8 ohms y en el otro creo que sea 500. Va por ahí, o sea que es parte de la potencia que está disipándose y lo que te está lo que está pudiendo usar, ¿no? Ya, solo hay que tener cuidado con eso. Pero yo, como les digo, siempre al final vamos a quedarnos con el dato de corriente para hacer los cálculos y en bruto, o sea, la corriente, la potencia en bruto que consume el sistema va a ser la corriente por la tensión. Lo otro que está mostrándote, por lo que ahorita acabo de ver, es nosotros tenemos algo que se llama en electricidad potencia activa y potencia reactiva. La activa eh, está ligado con lo que pierdes y la reactiva con lo que usas. Entonces, posiblemente aquí el manual de soft se está quedando con la reactiva y está restándole la activa. Pero al final, el bruto es la suma de los dos, que sí es lo que va a necesitar consumir del generador, solo que parte de esa reactiva no va a llegar nunca al amplificador, sino que se va a disipar en forma de calor dentro de del propio sistema de amplificación. No sé si me dejo entender. Ok, ya, perfecto. Vale. Por eso que de preferencia traten siempre de hacer sus cálculos con el dato de corriente. El dato de corriente. Bien, ok, ok. ¿Estamos? Para arrancar esta parte. Ok, perfecto, chicos. Vamos a iniciar entonces hoy eh, hablando de ya los amplificadores de potencia como productos, dispositivos que vamos a estar empleando en nuestras cadenas de audio. Y como les digo, vamos a dedicar dos clases, dos sesiones a hablar un poquito del funcionamiento, de cómo están construidos por dentro. Empecemos hablando un poco de la definición. Si están llevando apuntes a esta nueva parte del curso, la unidad 2, pueden llamarle amplificadores de potencia tal cual. Y vamos a empezar hablando de funcionamiento de los amplificadores de potencia. Lo primero que podemos hacer es generar una definición básica de un amplificador de potencia. Noten que aquí en definición, y voy a explicar esto ahorita un poquito, dice que un amplificador de potencia es un amplificador electrónico, es un dispositivo que incrementa la amplitud de una señal de entrada o la potencia en una carga. Y es algo que vamos a estar practicando, vamos a estar demostrando también en nuestro próximo laboratorio. Dice, repito, un amplificador electrónico es un dispositivo que incrementa la amplitud de una señal de entrada o la potencia a una carga. Y aquí vamos a empezar a trabajar unos conceptos bastante interesantes y sencillos. En un amplificador de potencia, nosotros vamos a tener dos etapas. Una etapa que es la propia amplificación de entrada de la señal y otra etapa que será la etapa de potencia propiamente dicho. Entonces, en un amplificador, nosotros normalmente vamos a recepcionar de la consola o de algún procesador una señal pequeña. Normalmente esto siempre va a ser una señal que va a ser voltaje
de línea, ¿ok? Y esta señal va a ingresar en nuestro amplificador. Nuestro amplificador, la primera etapa, ¿ok? La primera etapa lo que va a hacer es convertir este voltaje de línea, lo va a amplificar, ¿verdad? Va a entrar a nuestro sistema de amplificación y esa señal que acaba de ingresar acá, es más, vamos a graficarlo así para que se vea incluso mejor. Tengo un voltaje que viene desde la consola, es un voltaje pequeño, y lo vamos a transformar en un voltaje más grande. Luego, ¿cómo hace esa transformación? Lo vamos a ver en un rato. Ahora, yo tengo un voltaje pequeño en el orden de la línea y vamos a llevarlo a un voltaje mucho más alto. Bien, por regla general, ¿en qué unidad medimos el voltaje de línea? ¿O cuánto es el valor nominal de un voltaje de línea? 0,1, sí, siguen con su 0,1. Vale, desde el semestre pasado tienen con el 0,1. Ya, ok, valores nominales, chicos. Yo manejo voltaje de línea dos valores nominales. Un valor nominal que puede ser más 4 dBu, ¿cierto? Otro valor nominal que es el menos 10 dBm, etcétera. Pero por ahora yo voy a usar el siguiente valor nominal que va a ser 0 dB. ¿Cuánto es 0 dBm? Un voltio, ¿cierto? ¿Todos estamos bien con eso? De hecho, el 0 dBm se inventó, lo inventamos nosotros los de audio, pero no nos dejaron cambiar a dBu, así que seguimos con los dBu. Pero los dBm, que es la referencia a un voltio, pues es como el estándar para voltaje de línea. 0 dB es igual a un voltio, que es como el estándar, el valor nominal de cualquier señal de línea. Vale, entonces yo ingreso con un factor, un voltaje de un voltio, 0 dB. Ahora, normalmente todo amplificador va a poseer lo que nosotros llamaremos su ganancia. La ganancia que nosotros sabemos que es igual a la relación que existe entre voltaje de entrada versus un voltaje de salida. Es decir, hay una multiplicación o una amplificación de esto de acá. Disculpen que lo moví. La ganancia es igual al voltaje de salida partido por el voltaje de entrada. Es la relación, ¿ok? Que existe entre estos dos. Entonces, yo tengo aquí una entrada de línea que se va a multiplicar. El voltaje de salida es la multiplicación de la ganancia por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada multiplicado por la ganancia me da un voltaje de salida. Por eso que decimos que la ganancia es la relación que existe entre la señal que sale y la señal que entra. ¿Cuántas veces creció? Normalmente nosotros decimos que esto se da en un factor de multiplicación. X, G. Lo que entra se multiplica por la ganancia. Si imaginamos que tenemos un factor de ganancia de por 40, un valor muy clásico, muy nominal, entonces yo estoy ingresando un voltio y ¿cuánto obtendré de la salida? Pues claro, yo obtendré ahora una salida que está amplificándose por el orden de los 40 voltios, ¿verdad? Tengo acá 40 voltios de salida y una señal que entró con un voltio de entrada. Un voltio. Ok, ¿cuánto es 40 voltios en decibeles? Pues fácil, ¿cierto? Nosotros sabemos que una multiplicación de 40 sería 20 el logaritmo de 40 para pasarlo a escala logarítmica. Y yo sé, porque esto me han enseñado que cuánto vale esto, 20 logaritmo de 40. Es un valor notable. ¿Cuánto es? 20 logaritmo de 40. Vamos, hagámoslo fácilmente. ¿Cuánto es 20 logaritmo de 40? Perfecto. Esto es un valor notable que será 32 decibeles.
Esto ustedes lo pueden tener anotado en sus cuadernos como un valor notable. ¿Ok? Es un valor, ¿dónde está? Es un valor notable. Cuando ustedes hablen de 32 decibeles o más 32 decibeles, si quieren verlo así, estamos hablando de que la señal se está multiplicando 40 veces. Perfecto. Eso quiere decir que si yo en la entrada tengo 1 voltio, en la salida tengo 40 voltios. Se multiplicó por 40. Y si en la entrada tengo 0 dB, en la salida, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo en la salida? Si tengo 0 dB y tengo una ganancia de 32, ¿cuánto tengo en la salida? Pues 32 dBV, que es igual a 40 voltios. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Esto que estamos analizando aquí es el concepto de amplificación. Repito, amplificación, miren, amplificación. Dispositivo que incrementa la amplitud de una señal de entrada. Dispositivo que incrementa la amplitud de una señal de entrada. ¿Cuánto era la señal de entrada? 0 dB. ¿Cuánto es la señal de salida? 32 dB. ¿Cuánto la amplificó? Pues 32 decibeles o 40 veces. La señal es 40 veces más fuerte que en la entrada. Perfecto. Este dispositivo es un amplificador. Hasta aquí, esto de acá vendría a ser la primera parte de un amplificador, pero no es la única. ¿Ok? Pero es la primera parte. Hasta acá tengo la primera parte de un amplificador. ¿Todo bien hasta acá? Luego vamos a ver cómo se logra esto en un circuito. Vale, perfecto. Esta es la primera parte. Vamos a llamarle parte 1. Parte 1. Esto es amplificar de entrada, voltaje de entrada. Bien, dice, ¿por qué Gonzalo me pregunta el 32 dB era la salida? Claro, 32 dB es la salida. Recuerda que cuando tú tienes dB sin ninguna letra al costado, estás hablando de un factor de multiplicación. Y cuando tú tienes una palabra al costado, es decir, un tipo de decibeles, ya estás hablando de un valor de algo. En este caso, al ser dBV, estoy hablando de un nivel de voltaje. Si no hay unidad, no estás hablando de nivel de nada, estás simplemente hablando de una proporción numérica. ¿Ya? dB SPL es nivel de presión sonora. dBm, nivel de potencia. dBV, nivel de voltaje. Puedes saber cuánto voltaje, cuánta potencia o cuánta presión sonora. Pero si tienes solamente dB, sin nada secas, no estás hablando de ninguna magnitud propia. Simplemente estás hablando de una proporción numérica. Una razón. ¿Vale? Gonzalo. Ok. Ojo, esa es la primera parte del amplificador como concepto. Pero aquí no queda la cosa. Porque en este caso, nosotros solamente hemos amplificado la señal de entrada y hemos creado ahora un circuito más potente. Tenemos ahora, es básicamente como que nosotros tuviéramos lo siguiente, miren. Acá tengo yo una fuente, ok, una fuente, tengo acá un circuito y el circuito está abierto, ¿ya? El circuito está abierto. Esto de acá le voy a poner acá simplemente estos puntitos para decir que el circuito está abierto. ¿Ya? Y acá yo tengo una fuente. Esto de acá es una fuente. ¿Sí? Una fuente sinusoidal. ¿Ya? Entonces, ahorita, ¿qué acabamos de hacer? Yo tengo una fuente de entrada y una fuente de salida. La fuente original de entrada
¿De cuánto era? ¿Cuánto voltaje tenía esta fuente? Su voltaje. Este voltaje. Su voltaje. El voltaje de la fuente. Voltaje O. 1 voltio. Perfecto. Y tenía un circuito abierto, miren, un circuito abierto con una fuente, voltaje de salida de 1 voltio. Y ahora tengo una fuente con un voltaje de salida ¿de cuánto? De 40 voltios. Perfecto. ¿Por qué? Porque en el proceso yo he multiplicado esto, lo he multiplicado 40 veces. O es lo mismo que le he sumado 32 dB. Es lo mismo, ¿ah? Multiplicarlo 40 veces es lo mismo que haberle sumado 32 decibeles. Listo. ¿Ok? Entonces, la primera parte del amplificador es esto que está acá. Una fuente de 1 voltio a circuito abierto. Ahora tengo una fuente de 40 voltios a circuito abierto. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Pregunta. ¿Cuánto es la corriente en estos circuitos? ¿Cuánto es la corriente en estos circuitos? ¿Cuánto es la corriente? Ajá. ¿Cuánto es la corriente? Ajá. Para entenderlo, tendríamos que leer la otra parte. Dice, un dispositivo que incrementa la amplitud o la potencia a una carga. Aumenta la potencia a una carga. Ok, aumenta la potencia a una carga. Esta es la parte 2. ¿Cuál es la carga de este amplificador? ¿Cuánto es la carga? Entiéndase carga por resistencia conectada al amplificador. ¿Cuánto es la carga conectada a este amplificador? Ok, desde otro punto de vista. ¿Hay una carga conectada? ¿Hay una carga conectada al amplificador? No, no hay nada, porque aquel circuito, no, tengo la fuente y el circuito está abierto. No hay nada conectado al circuito, está abierto. ¿Qué tengo? Diferencia potencial, pero al circuito estar abierto, no he conectado ninguna carga. Y si no hay ninguna carga conectada y el circuito está abierto, ¿cuánto es la corriente? No hay corriente. Claro, no hay corriente porque el circuito está abierto. Entonces la corriente vale 0. No hay corriente. Vale. Ahora, sin embargo, el hecho de que el circuito esté abierto, el hecho de que el circuito está abierto no significa que el amplificador no amplifique, ¿ah? El amplificador entra 1 voltio y sale 40 voltios. Lo que está amplificando es la tensión, pero la corriente no hay ni habrá hasta que conectes una carga. O sea, hasta el momento que tú no conectes una carga, solo estarás generando una amplificación de tensión. No hay corriente en el circuito porque no hay una carga conectada y por lo tanto, si no hay una carga conectada y no hay corriente en el circuito, no hay amplificación de potencia, porque si no hay corriente, no hay potencia. ¿Estamos? Ok, por lo tanto, y vamos ahora a la parte 2. ¿Qué necesito para que exista amplificación de potencia?
Yo tengo aquí mi amplificador que está generando 40 voltios. Entonces, ¿qué necesito para que aquí exista amplificación de potencia? ¿Qué debo conectar acá? Una carga. Perfecto, vamos a conectar una carga. Vamos a conectar aquí una carga que va a ser representada aquí por mi parlante. Miren, ajá, tengo acá conectado mi carga, mi altavoz. ¿De cuánta será esta carga? Pues dependiendo del altavoz. Si el altavoz, por ejemplo, tiene una impedancia nominal de 8 ohms. La carga vale 8 ohms. Ok, ahora la carga vale 8 ohms. Ahora, ¿el circuito está cerrado o no? Perfecto, aquí el circuito está cerrado. Ahora sí, aquí tengo una carga de 8 ohms. Si tengo una carga de 8 ohms, entonces la ley de Ohm, ¿qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y por lo tanto, yo sé por ley de Ohm que la corriente, no, yo sé por ley de Ohm que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, que en este caso será impedancia. Esto yo sé. Y por ende, si yo sé esto de acá, si yo sé esta fórmula, entonces yo puedo decir que ¿cuánto será la corriente del circuito? Ajá, claro, yo lo puedo calcular. En este circuito, por lo tanto, yo sé que la corriente será, claro, la corriente será igual a ¿qué cosa? A 40 voltios partido de 8 ohms. ¿Y eso será igual a cuánto? Pues eso será igual a 5 amperes. Ajá, 5 amperes. Ahora yo tengo una corriente de 5 amperes circulando por esto. O sea que aquí apareció una corriente. Tengo una corriente que circula por aquí. Una corriente I. ¿De cuánto? De 5 amperes. De 5 amperes. Esto de acá. Tengo una corriente de 5 amperes. Ahora, al aparecer una corriente de 5 amperes, ¿qué va a aparecer? Ajá, claro, si yo tengo ahora una corriente de 5 amperes circulando, va a aparecer recién una potencia que será igual a la corriente multiplicado por a la corriente multiplicado por la tensión. Y si yo tengo una corriente de 5 amperes y tengo una tensión de 40 voltios, tengo una potencia de ¿cuánto? Desarrollo una potencia de ¿cuánto? ¿Cuánto da esto? 200 watts. Listo. Entonces, yo sé que ahora mi amplificador va a desarrollar con estas características una amplificación de 200 watts. Con estas características. Ahora, mi amplificador genera, consume, el circuito consume 200 watts. Significa que es como haber prendido dos focos de 100 watts. El consumo de corriente será dos focos de 100 watts. El consumo de potencia, en realidad la corriente depende de la impedancia acá. Ok, tengo 5 amperes de consumo de corriente y 200 watts de potencia. La potencia que desarrolla, potencia eléctrica. Ahora, esa potencia es una potencia que se amplifica ¿a quién? A la carga. Ahora, ¿qué sucede si cambiamos la carga? Si yo cambio la carga, miren, si la carga, en vez de ser 8 ohms, y vamos a pasar esto para otro lado, vamos a pasarlo por acá. Si yo cambio la carga y, por ejemplo, ahora cojo esto de acá, control B, y pongo otro parlante de 8 ohms, esto de acá, vamos a pasarlo por acá, ok, y esto de acá lo copiamos. Si yo tengo ahora dos parlantes, control C. Acá, tengo otro parlante, ¿ah? Y lo pongo, lo conecto de esta forma, aquí. Pregunta, ¿este parlante que acabo de agregar está conectado en paralelo o está conectado en serie? Está conectado en paralelo. Si ahora cada parlante es de 8 ohms, cada parlante es de 8 ohms, y están conectadas en paralelo, ¿cuánto será la impedancia total del circuito?
4. Perfecto. Entonces, si esto es 4, aquí ya no es 8, ¿cierto? Porque ahora tendremos que aquí tendremos que la tensión sigue siendo 40 porque la tensión del amplificador no ha cambiado, pero ahora es 4 ohms. ¿Y cuánto será la corriente? Ahora es 10 amperes. Ojo, o sea que al bajar la impedancia a la mitad, la corriente del circuito aumentó al doble, claro, porque la impedancia bajó a la mitad y como son inversamente proporcional, la corriente subió al doble, 10 amperes. Y por lo tanto, aquí entonces el consumo de potencia o el desarrollo de potencia ya cambiará, porque ahora tenemos aquí 10 amperes, ¿cierto? 10 amperes, y eso es fácil porque 10 amperes multiplicado por 40 voltios, ahora tendremos un desarrollo de potencia de 400 watts. Ajá, entonces yo les pregunto, ¿la potencia que desarrolla un amplificador, de quién depende? La potencia que desarrolla un amplificador, ¿de quién depende? De la carga, correcto, de la carga o de la impedancia. Por eso decimos aquí que un amplificador es un dispositivo que incrementa la potencia a una carga. Si no hay carga, no hay potencia. Mientras no haya carga conectada, el amplificador lo único que amplifica, ¿qué cosa es? En la salida, tensión. ¿Ok? Vamos a medir esto en el otro laboratorio. Cuando tú coges un amplificador y le inyectas señal de la consola y hasta clipea el amplificador, cuando midas en la salida, solo tendrás tensión. No hay potencia ni hay corriente, por eso no consume tanto. Pero en el momento que tú conectas una carga, ahora recién empieza a circular corriente por el circuito y por lo tanto recién empieza a haber un consumo de potencia. Y por eso que empieza a subir el consumo eléctrico. Y mientras más baja será la impedancia, más alta será el desarrollo de potencia y mayor será la corriente en el circuito y por ende mayor la corriente de consumo. ¿Se entiende? Ok. Entonces, alguien, y creo que me lo preguntaron en uno de los laboratorios, por ejemplo, en el laboratorio estuvimos usando nosotros los amplificadores Yamaha, el P3500 y el P5000, que son estos de aquí, ¿no? Y acá tenemos nosotros la parte frontal del amplificador y atrás tenemos el módulo de conexiones, que es el que ustedes trabajaron. Pregunta, ¿en qué botón o qué perilla o qué palanquita nosotros cambiamos si el amplificador trabaja a 8, a 4 o a 2 ohms? ¿Qué palanca tendríamos que mover aquí en el amplificador para que el amplificador esté a 4 ohms, a 2 ohms o a 8 ohms? Porque dicen, ah, mira el manual. En el manual dice, ¿el manual qué dice? Ah, el manual dice que el amplificador a 4 genera 1100, a 8 genera 750. Ah, ok. ¿Cómo hago para que el amplificador trabaje a 8 o a 4? ¿Qué palanquita muevo? Porque a 8 dice 1100 o 750, perdón, 754 a 8 y a 4 1100. Entonces yo quiero 1100, pues no quiero 750. ¿Dónde muevo aquí en el amplificador? ¿Qué palanquita debo mover? O adelante o atrás, ¿qué palanquita debo mover en el amplificador para que el amplificador cambie de impedancia? Es una pregunta muy típica que a veces algunos se preguntan, se hacen y que me la hicieron en el laboratorio. Adrián, no hay ninguna palanca. Correcto, no hay botón, no existe ese botón. ¿Por qué no existe? Porque la carga es el parlante, correcto. Así que el hecho de que el amplificador esté en 4, en 8 o en 2 no depende de una palanquita, depende de los parlantes que hayas conectado
al amplificador. O sea, depende de lo que hayas conectado acá, a estos terminales. Si lo que has conectado aquí es un solo parlante de 8, el amplificador desarrollará la potencia de 8 ohms. Si acá tú has conectado un parlante o dos parlantes de 8 o un parlante de 4, el amplificador desarrollará la potencia de 4 ohms. Y si aquí conectas 4 parlantes de 4 o un parlante de 2, el amplificador desarrollará la potencia de 2 ohms. No hay una palanca mágica que determine la impedancia del amplificador. La impedancia del amplificador depende de la carga que conectes. ¿Estamos? Y según la carga que conectes, tu amplificador desarrollará más o menos potencia. ¿Estamos claros? Ajá, Adrián, dímelo. ¿Qué pasa si conecto un parlante de 16 ohm a un amp de 8? Ajá, sabes que la pregunta está mal escrita, porque no existe un amplificador de 8, o no hay un amplificador de 4, y no hay un amplificador de 16. La redacción de la pregunta no está bien hecha. ¿Qué pasa si conecto un parlante de 16 ohms? El parlante sí es de 16 ohms, porque eso depende de la bobina. A un amplificador que es de 8, no es que es de 8. Es el amplificador puede trabajar con cargas de 8, con cargas de 4, con cargas de 2. Puede trabajar. El amplificador no es de 8, el amplificador no es de 4, ni es de 2. No, el amplificador no es de esa carga, porque la carga es lo que conectas. Pero el amplificador puede trabajar con una o con otra. ¿Qué pasa? La pregunta sería, si tú tienes un amplificador que dice que puede trabajar como mínimo con una carga de 4 y como máximo con una carga de 8. Bueno, si tú pones una carga más alta, ¿ok? Por ejemplo, 16, los circuitos internos no van a poder operar de forma correcta, ¿ok? Y si tú trabajas a menos impedancia, lo que es, mira, es más perjudicial trabajar a menos que a más. Pero si tú trabajas a menos impedancia de lo que está permitido en el amplificador, lo que va a pasar es que mientras más chiquita es la impedancia, la corriente es más alta. Y si la corriente es más alta, la potencia es más alta. ¿Y qué sucede? Mayor corriente es mayor temperatura. Y si la tarjeta a la que está trabajando o los condensadores o las resistencias que tiene no soportan esa corriente, van a empezar a calentar más de lo que puedan y se va a quemar la tarjeta o se va a cruzar el circuito. Entonces, te va a soportar un rato, pero si tú le das a cada rato esto, va a empezar a calentar el amplificador y puedes que actives los circuitos, como por ejemplo el circuito de, por acá, aquí está, el circuito, por ejemplo, de térmico, porque de pronto detecta que la temperatura interna es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la corriente genera calor. ¿Ok? Entonces va a detectar que la temperatura de las tarjetas está elevándose demasiado y ¡pac! Se te va a bloquear el amplificador. Si no se te bloquea, porque el sensor no lo detecta, porque se ha quemado el sensor térmico, vas a quemarte la tarjeta. ¿Por qué? Porque menor impedancia es mayor corriente en el circuito, y mayor corriente es mayor temperatura. ¿Y qué pasa si esto de acá es muy grande? Esto de acá es muy pequeño y quizás no tenga la suficiente intensidad para activar los circuitos, los sistemas transistorados, los sistemas de amplificación, y lo detecte como un sistema cerrado y vas a tener problemas para que se genere amplificación. Entonces, ni puedes tener una corriente muy chiquita que no sea capaz de activar los circuitos de amplificación, ni puedes tener una corriente muy grande que supere la capacidad térmica y eléctrica de tus circuitos. Por eso, tú tienes un rango de operación en los que puedes trabajar. Lo que realmente te dice un fabricante indirectamente
no es la impedancia mínima y la impedancia alta. Lo que realmente te quiere decir un fabricante es cuál es la corriente más baja con la que puede funcionar y cuál es la corriente más alta con la que puede funcionar. Pero claro, como la gente muchas veces no va a entender eso, lo que te dice simplemente es porque va a entender. La gente quiere cosas fáciles. Dime cuántos parlantes puedo conectar. Ah, ya. Entonces, como los parlantes se van a ver en ohms, te lo doy en ohms. Mira, como mínimo conecta dos ohms. Ah, ok, ya está. Cuatro parlantes. Cuatro parlantes de 8 ohms. O dos parlantes de 4. Ya está. Y como máximo, trabaja a 8. A un parlante de 8. O dos parlantes de 8 en serie. Ya sé que el número de parlantes que puedo conectar. Hay amplificadores que trabajan hasta 16 ohms. Normal, perfecto. Pero lo que realmente te dicen es la corriente mínima y máxima de trabajo del amplificador. Que por un tema práctico lo ponemos en impedancia para que a nivel práctico tú sepas cuántos parlantes puedes conectar como mínimo o como máximo. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenazo. Los demás, ¿cómo estamos? Perfecto. Julio Gerald también. ¿Y los demás? Ok, Dickley también. Vamos a tratar de practicar un poco esto en el laboratorio que tenemos de aquí a 2 semanas. Ya. Perfecto. Chévere. Entonces, ojo, y vuelvo a repetirlo. ¿Cuánta potencia desarrolla mi amplificador? Así. ¿Cuánta potencia desarrolla mi amplificador así? Sin parlante conectado. Nada. Perfecto. Nada. ¿Y qué palanquita muevo para que el amplificador trabaje a 2, a 4 y a 8? No existe. Perfecto. Depende de la carga que vayamos a conectar. ¿Ok? Eso debe estar clarísimo, porque es un típico error que lo he escuchado muchas veces de gente que piensa que hay una palanca en la que el amplificador se va a configurar. Entonces, estos son los dos conceptos que debemos de manejar. Evidentemente, estos 40 voltios que tengo acá dependen de esta primera parte. O sea, esta primera parte va a pasar sí o sí, y después recién va a pasar esta segunda parte. ¿Ya? Esto de acá. Esta es la segunda parte. Pero la segunda parte no puede pasar sin haber pasado primero la primera. Y si tú afectas algo en la primera parte, obviamente vas a afectar en la segunda parte. Porque acá yo genero, en este ejemplo ahorita, yo estoy generando 400 watts. 400 watts con dos parlantes conectados con 40 volts. Pero si de pronto aquí en la entrada, en vez de tener 1 voltio, tengo 0,5, 0,5 ya no es 40, sino sería 20. Y 20 ya no será 400 watts, sino será solo 50 watts. Entonces, evidentemente, cualquier cosa que hagas en la primera etapa va a afectar a la segunda etapa. ¿Ok? Pero la segunda etapa solo existe si es que tú conectas un parlante. Si no conectas un parlante, el amplificador no se entera de esta segunda etapa. ¿Estamos? Perfecto. Eso es lo que dice el párrafo 1 o la definición. Entonces, repito, la definición es un amplificador electrónico, un dispositivo que incrementa la amplitud de una señal de entrada, la primera parte, o la potencia a una carga, la segunda parte. Muy bien. Dicho esto, vamos a recordar un poquito de dónde venimos, un poquito de historia. Lee de Forest, el padre de la electrónica, o así se le conoce también a Lee de Forest. ¿Por qué? ¿Qué inventó nuestro amigo Lee de Forest? Posiblemente un dispositivo que cambió la electrónica, por eso es el padre de la electrónica moderna, eh, y que hasta ahora a muchos les encanta la forma en cómo amplifica esto de acá, que estamos hablando del triodo o de las válvulas al vacío, de la amplificación en bulbos, la amplificación de tubos catódicos, ¿ok? Válvulas.
¿En qué año? Bueno, nuestro amigo Lee de Forest dice acá, ingeniero inventor estadounidense, inventa el triodo a principios del siglo XX. Estaba compuesto por una rejilla de platino, ánodo y cátodo. Dice, todo esto encerrado en una especie de bombilla parcialmente vacía. Vale, hay unos párrafos más adelante, pero voy a centrarme en lo importante por tiempo. A ver, ¿y por qué me meto a hablar de un poquito del triodo y de las válvulas? Porque al final, por ejemplo, los que vayan a tocar la exposición de clase D, los amplificadores basados en MOSFET, los MOSFET, igual que los JFET, que son FETs o transistores de efecto de campo, funcionan similar o por lo menos tratan de emular electrónicamente hablando el funcionamiento de la amplificación por válvula. ¿Ok? Por eso que los JFET se usan muchísimo en amplificación de micrófonos, en los previos de micrófonos de condensador que antes tenían amplificación valvular. Se han reemplazado en muchos casos en versiones nuevas y en diseños nuevos más modernos con JFET, porque pueden generar una amplificación muy similar a lo que hace la válvula, mientras que el BJT no, pues es otra historia, que es lo que vamos a ver después. Ahora, ¿quién conoce un poquito o sabe un poquito de cómo funciona la amplificación en una válvula? Con su ánodo, con su cátodo, con su rejilla, y básicamente lo que hace. En sencillo, ¿eh? No quiero tampoco una descripción súper técnica de qué pasa en una válvula. Para aquellos que quizás no se están enterando de qué es una válvula, estamos hablando de esto, ¿no? Una amplificación de válvula al vacío. ¿Alguien conoce un poquito de esto? ¿Saben algo de la amplificación valvular? De nuestro amigo Lee de Forest, esto 1900 y pico, ¿no? Ok, Gonzalo quizás no tanto, Yajaire tampoco, ok, no pasa nada. Gerald dice, por su amplificación, amplificador de guitarras, ok, hasta el día de hoy se usa en la amplificación de guitarras, vale. Miren, eh, básicamente la idea de nuestros triodos está ligado por lo siguiente, o sea, imaginen esto, ¿no? El hecho de que estén al vacío es para que duren más, porque cuando está lleno de aire se queman más rápido y se negrean más rápido. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a tener es en la versión moderna, y voy a irme más a la versión moderna, nosotros tenemos un punto que inyecta electrones. A esto nosotros le llamamos cátodo. ¿Ok? Tenemos una varilla conductora en la que vamos a inyectar electrones. De hecho, se puede pensar un poco como incluso la parte electrostática, solo que aquí jugamos con un... De hecho, se puede pensar como una parte electrostática, pero bueno, no voy a marearnos. Acá nosotros vamos a inyectar electrones. ¿Ok? Esos electrones van a ir por esta varilla que se llama cátodo, que es una varilla conductora. Y nosotros alrededor, o alrededor de esto, voy a ponerlo en otro color, quizás de color morado, vamos a tener unos filamentos también conductores en la parte interna. Esto es como una especie de cilindro, que imaginen que esto está rodeando todo el sistema. Hay varias formas de construirlo, por cierto, pero estoy pensando más en las versiones modernas, pero hay muchas formas de construir estas válvulas. Y esto también es un material conductor que está pues conectado. Imaginen que todo esto bordea la válvula y por acá tengo su salida, ¿no? Por acá tengo su salida. ¿Ok? Esto vendría a ser el cátodo. Ven estos electrones de acá. ¿Ok? Es por donde inyectamos la energía. Este es el cátodo. Y por acá tenemos el ánodo. Ya. Entonces, en principio, esto de aquí, así como se ve ahorita, sería un diodo. ¿Ok? Un diodo. Pero así ahorita como está, hay que agregarle más o menos alrededor una rejilla que vendría a ser como una suerte de
metal que se encuentra alrededor de esto. Sí, normalmente puede ser en espira, pero hay de diferentes formas. Y voy a tratar de hacerlo un poco mejor. Vamos a imaginar que es como una especie de espira, una suerte de espira, y vamos a sacarlo por acá. Ok. Esto así, ustedes hacen esto y esto ya es una válvula, ya es un triodo, ¿ok? Es una válvula al vacío. Y básicamente con esto ya podemos nosotros generar amplificación. Ahora les explico cómo funciona esto, porque si entienden cómo funciona esto, luego entienden cómo funciona un MOSFET. O cuando les digan, o un JFET, o los FETs en realidad, cuando les digan, los FETs se usan porque funcionan como las válvulas al vacío. Si entienden ahorita cómo funciona la válvula al vacío, luego van a decir, ah, claro, tienen mucha razón. Es básicamente lo mismo, pero con materiales semiconductores. A ver, ¿entienden ahorita mi diagrama, lo que he dibujado? Esto verde de acá sería la rejilla. ¿Hasta aquí entienden mi dibujo? Esto que he dibujado acá es esto, ¿ah? Esto de acá, lo mismo. ¿Ok? Lo mismo. Y tienen esto vendría a ser el del centro, que es donde inyectamos la corriente, sería el cátodo, los extremos sería el ánodo, y lo que bordea esto de acá vendría a ser nuestra rejilla. No sé, ¿me siguen, chicos? Alguien díganme en el chat si me siguen o ya los perdí. ¿Sí? Ok. Una pregunta muy fácil de responder. ¿La electricidad puede viajar por el aire? ¿La electricidad puede viajar por el aire? ¿Sí? ¿Sí o no? Hay dos personas que me dicen que sí. ¿Sí puede viajar por el aire? ¿Seguros? ¿Me pueden decir, Viviana dice que no, me podrían, si los que dicen que sí, me podrían dar un ejemplo de que la electricidad viaja por el aire? Porque yo tengo mi enchufe y no veo que salten de un lado al otro. Ya. Bueno, y alguien puede decir, claro, pero cuando cae un rayo, ¡brum! La electricidad baja de la nube hacia la Tierra. Correcto, sí, eso es verdad. Y, por ejemplo, ¿han visto los teaser para protegerse con los que electrocutan a la gente? ¿Han visto los teaser, estos aparatitos? Ok, los teaser, cuando ustedes lo prenden, no sale una corriente que va de un punto a otro, pero viaja por el aire. Es más, es más, los parlantes de plasma no salen como unas ondas eléctricas que viajan de un lado a otro, de un punto a otro, de un ánodo a un cátodo. De hecho, de un ánodo a un cátodo. ¿Se acuerdan de los parlantes de plasma que funcionaban con la bobina de Tesla y toda esa historia? Y que salían los rayos de un lado a otro. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya. Entonces vuelvo a preguntar. ¿La electricidad puede viajar por el aire? ¿Puede o no puede viajar la electricidad por el aire? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, ¿el aire permite que la electricidad viaje por él o no? ¿Sí o no? Ajá. ¿Cómo se llama? Voy a poner acá. ¿Cómo se llama el teaser? ¿Así creo? No. ¿Cómo se escribe el que protege? No sé cómo se llama. Teaser, electricidad. Así se llama teaser. Igual. Este de acá.
¿Qué está viajando de un punto a otro? Electricidad. Hay electrones que salen de un punto al otro punto por el aire. Esto es electricidad. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿el aire, la electricidad, puede viajar por el aire? Chicos, sí puede. Ahí lo están viendo. Está viajando por el aire. Claro, pero por supuesto, tiene que haber dos puntos, claro, porque la electricidad es el movimiento de electrones de un punto A un punto B, por definición. Y solo existe la electricidad si existe voltaje. Y el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B. Y justamente la diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B es lo que genera que se mueva la electricidad entre el punto A y el punto B. ¿Ok? Esto es claro. Entonces, ¿puede viajar la electricidad por el aire del punto A al punto B? Adrián, sí, sí. Gerald, sí, correcto. Sí, sí. Ok. Para que el aire sea conductor eléctrico, tiene que estar ionizado. Esa es una cuestión importante. Ionicemos el aire. Cuando tú ionizas el aire, entonces puedes generar conducción eléctrica. Y justamente los altavoces de plasma que ustedes habían hablado era la ionización del aire para generar conducción eléctrica. Para ionizar el aire, ¿qué necesitamos? Que hacían la bobina de Teslas. ¿Qué hacemos con el aire? A ver, ¿quién le tocó hablar de parlantes de plasma? ¿Es frío o caliente? Ya está la solución. ¿Frío o caliente? ¿El aire es frío o caliente alrededor del plasma? ¿O el aire ionizado? Caliente, Gonzalo, correcto. Por eso que un parlante de plasma necesita generar que el aire a su alrededor se caliente para ionizarlo y poder generar conducción. Y el movimiento de esa corriente eléctrica por el aire es, en el caso del parlante de plasma, lo que genera la onda de presión. Hace vibrar el aire a su alrededor y genera un sonido. Y por eso que este de acá, este aparatito, este teaser, también genera un sonido. ¡Ring! Ese sonido eléctrico es porque a la hora que la corriente viaja, perturba el aire y se genera una onda también de sonido, una frecuencia. Pero sí, el aire tiene que estar caliente para poder ser ionizado. Características, claro. Y tú piensas, estas válvulas, cuando tú piensas en una válvula, ¿son frías o calientes? ¿Son frías o calientes? Calientes. De hecho, y para aquellos que quizás han dicho que usan amplificadores de guitarras con válvulas, o para aquellos que usamos preamplificadores con válvulas, para que el preamplificador de válvula funcione bien, ¿podemos prenderlo y usarlo? ¿O qué hay que hacer? Entonces, tiene que calentar. ¿Por qué? Porque cuando no calienta, no amplifica. ¿Por qué? Porque no tiene la temperatura necesaria para ionizar el aire, o en este caso, si está el vacío, lo que está alrededor, para que la partícula pueda viajar. Porque para que la partícula viaje por el aire o por cualquier otro gas, tiene que calentar, tenemos que ionizar. Entonces recién el electrón se puede despegar y puede ir hacia otro lado que lo esté atrayendo. Tiene que haber otro punto que lo atraiga, o sea, tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico para que se genere atracción de ese electrón. Pero tiene que generar ciertas características físicas. Y cuando ya entre en calor, la conducción es mejor. Por eso que amplifica bien. ¿Ok?
¿Estamos? ¿Estamos o no? Ok, entonces piensen. Eso significa que si yo tengo acá, mira, voy a dibujar acá mis electrones. Ahora con esto ya terminamos de entender esto del diodo. Si yo, del triodo. Si yo tengo acá mis electrones, si yo le inyecto, ok, yo le inyecto, y vamos a cerrar de aquí, ¿ah? Tengo de este punto, miren, ¿ah? Tengo acá mi entrada, esto es rojo, ¿no? Y por acá tengo la salida del circuito. Claro. Digo, si yo inyecto y tengo acá, por ejemplo, qué sé yo, eh, una salida, ¿ok? Una salida, voy a poner acá una resistencia cualquiera. Miren, si yo inyecto electricidad de acá del punto, inyecto, vengo por acá, inyecto, viene por acá, ok, viene por acá, y el circuito, en realidad esto va a tierra, porque eso está conectado a tierra. Miren, vienen por acá, sí, más o menos, ya nos metemos un poco a circuitería. Esto va a tierra acá y esto va a tierra acá. Ok, para que cierre el circuito. Ahora mis electrones que están por acá dicen, oye, voy a viajar por aquí y quiero saltar por acá y voy a continuar para que esta resistencia pueda consumir. Entonces, yo inyecto corriente por acá, pero no puede viajar, no puede saltar, a menos que esté ionizado. Y si está ionizado, entonces puede viajar por el aire, como el teaser. Y cuando esto pasa, estos electrones pueden saltar de aquí a acá y pueden seguir viajando para poder ser consumidos. ¿Qué tengo acá? Corriente circulando. ¿Y esta corriente de qué va a depender? Pues de la capacidad que tenga este señor de mandar y de recibir. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Hasta ahí, nuestro sistema solo está funcionando como un sistema que manda señal de un punto a otro, corriente de un punto a otro, ¿ok? Corriente de un punto a otro, estamos mandando corriente de un punto a otro, pero nada más, no hay amplificación de nada, porque esto tiene que ser una fuente. O sea que yo tengo que tener conectado acá, aquí, tengo que estar conectado una fuente. ¿De cuánto? Pues de lo que sea, de 20, de 30, de 40, etcétera. Y esto va a generar en el circuito una corriente. Acá va a generar una corriente. Ok, ahora esto funciona. ¿Ok? Esto funciona. Voy a borrar esto de acá que he dibujado, que se ve mal, ya. Entonces, ahora, hasta ahí, yo tengo una gran corriente que está pasando por el circuito. Y hasta ahí todavía no tengo amplificación. Solo tengo una corriente grande que está pasando por el circuito. Bien, la rejilla. ¿Ok? ¿Qué pasa con la rejilla? Bueno, la rejilla, la idea de la rejilla es lo siguiente. En la rejilla, yo lo que voy a hacer es inyectar una corriente, pero que tenga la dirección contraria. Entonces, si yo estoy viendo que este señor tiene electrones que van para allá, atraídos por el ánodo, porque el ánodo al tener cargas positivas está atrayendo a los electrones y entonces pueden ir sin problemas. La idea es que este señor de aquí ahora genere una fuerza de atracción para que estos de aquí no vayan hasta el ánodo, sino que vengan por acá y se queden acá en el circuito. O sea, cojo y algunos de estos electrones que se querían ir para el ánodo ahora son atraídos por la rejilla. Entonces, al ser atraídos por la rejilla, entonces tengo menos electrones que van al otro lado. Y por lo tanto, ¿qué pasa? La corriente al otro lado se reduce. ¿Se entiende o no? Porque no estoy permitiendo que todos los electrones que libera el cátodo lleguen al ánodo. O sea, el cátodo está liberando electrones, libera electrones, y el ánodo los recibe. Si yo cojo y pongo la rejilla y le inyecto tensión, entonces ahora los electrones van a tener dos lugares a donde irse, al ánodo y a la rejilla. Entonces va a haber una parte de ese voltaje que se va a ir a la rejilla y otra parte al ánodo.
Y por lo tanto en el ánodo ya no va a llegar la misma cantidad de electrones que llegaba hace un rato. Y como no llega la misma cantidad de electrones, ahora la corriente es más pequeña. ¿Se entiende o no? Ok. ¿Quién es el voltaje que alimenta esta rejilla, que genera esta fuerza opuesta? ¿Quién creen que es el voltaje que alimenta esta rejilla, que genera una fuerza opuesta, que hace que esta gran corriente cambie? Porque si no hay esta rejilla, la salida todo el rato, todo el rato tendría, todo el rato tendría una corriente constante. No cambia, pues la corriente salta, no cambia todo el rato. Pero al yo tener esta rejilla que le inyecto voltaje, va a hacer que esta corriente baje o suba. ¿Quién creen que es esta rejilla? ¿Qué inyecto allí? ¿Qué inyecto en la rejilla? ¿Qué es esto? ¿Qué he dibujado acá? Onda ya. Pero entonces, ¿qué inyecto? Tensión, sonido, ya. Es lo mismo. Sonido convertido a tensión. Entonces, ¿cómo se llama eso? No es ruido. Podría ser ruido. ¿Qué inyecto? El sonido es acústico. ¿Cómo se llama el sonido, pero en campo eléctrico? Inyecto mi señal de audio. ¿Qué es la señal de audio? Voltaje. Pero este voltaje que inyecte aquí va a hacer que las cargas liberadas se sientan atraídas hacia aquí, porque va a haber ahora voltaje, va a haber atracción. Y este voltaje pequeño va a hacer que la corriente grande que tenía aquí, el triodo, cambie. Entonces, aquí yo puedo tener un voltaje chiquito que va a hacer que la corriente aquí cambie de forma proporcional, generando una onda que es análoga a la señal de audio de entrada. Por eso nosotros hablamos de sonido análogo. Ok, ahora tenemos acá equipos analógicos o análogo. Acá yo tengo una señal amplificada. O sea, esta es una corriente alta, producto de la fuente original. La fuente puede ser 20 voltios, como puede ser 200 voltios. 200 voltios generan acá una corriente alta. Pero yo inyectando una señal pequeña de apenas 1 voltio, puedo hacer que una señal grande de 200 voltios fluctúe. ¿Cuánto fluctúe? ¿Proporcional a quién? A la señal de entrada. Una señal pequeña altera una señal más grande. Y eso es el concepto básico de amplificación. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió esto de acá fantástico? Lee de Forest. Acuérdense de Bruce Lee. Lee de Forest. Lee de Forest. Y en el año 1906, si no me equivoco, el señor, sí, 1906, el señor patentó su primer amplificador de audio funcional, el Audión. No le llamó Audión en principio, le llamó dispositivo para amplificar corrientes débiles. Ustedes saben que los gringos son bien creativos para sus nombres, ¿no? Dispositivo para amplificar corrientes débiles. Y luego le cambió el nombre a Audión. Hasta ahora hay gente que vende este producto, Audión. El Audión es básicamente esto que estamos hablando. Es este circuito fantástico que se le ocurrió a este señor. ¿Ok? Tenemos una fuente y por eso empezamos a llamar a esto circuitos activos, porque fue el primer sistema, el primer circuito activo en existir. ¿Qué es un circuito activo? Es un circuito que necesita una fuente de alimentación para poder funcionar. ¿Qué fuente de alimentación requiere? Esta fuente, que es la fuente que va a generar esta corriente. Y este sistema va a generar la señal con lo que venga de un micrófono o lo que venga de donde venga. Entonces, este chiquito
necesita este gigante para obtener una señal grande gigante. Y como este chiquito necesita que esta corriente sea gigante, necesita una fuente que esté generando esa corriente gigante. Esta fuente es lo que nosotros llamamos la fuente activa. Y todos los equipos que requieran una fuente para funcionar, le hemos llamado sistemas activos. ¿Qué es un sistema activo? Pues es un sistema que para poder funcionar o amplificar requiere tener un lugar de donde jalar esa corriente. ¿Ok? Por eso llamamos sistemas activos. Y este es el primer sistema activo que nosotros empezamos a usar, año 1906, patentado. Desde antes ya habían experimentos. Año 1906, circuito activo patentado, Audion. Un sistema que funciona fantásticamente. Una corriente pequeña controla una corriente grande y es proporcional. Y como tú dices, oye, entonces, tú dices que si yo tengo una corriente pequeña así, hace que una corriente grande haga esto. Sí. Y si algo chiquito hace que algo grande se mueva igual, ¿cómo le llamamos a esto? Esto es amplificación. ¿Y cómo llamamos el factor de amplificación? Lo llamamos ganancia. ¿Ok? ¿Estamos? Pero esto no es esto. Esto ha modulado a esto. Esto era una corriente grande que ha sido dominada por una corriente chiquita. ¿Ok? Hasta en electricidad se cumple. Pero bueno, ¿ok? O sea, una corriente gigante ha sido dominada por una corriente chiquita. Estamos. Y eso es a lo que nosotros llamamos amplificación. ¿Cómo se logró esto? Ya lo expliqué aquí arriba. ¿Ok? Con el triodo. Y si luego ven un video o leen un poquito sobre FETs, van a decir, pues claro, tiene sentido. Tiene sentido, los FETs funcionan así. Pero primero, para entender FETs, vamos a hablar de los BJT, ¿no? Y obviamente de los semiconductores. Pero antes de ir a ello, pregunto, ¿todo bien hasta acá? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Perfecto. Ok, perfecto, excelente. Ok, ahora, aquí se habla un poco más de la evolución de esto y cómo, por ejemplo, porque hoy día es difícil que alguien amplifique con triodos, porque hoy se usan pues hasta pentodos para poder amplificar, sobre todo pentodos para amplificación. Entonces acá se habla un poco de esa evolución y cómo se llegó a quizás al pentodo, como es este de acá, que tiene un par de aditamentos adicionales que mejoran el rendimiento de la corriente, de la amplificación de corriente. Ok, y luego pueden leer un poquito más sobre esto. Ahora, todo cambió en los años 60. En los años 60 se descubrió, gracias a tres ingenieros que trabajaron en Bell Labs, en los laboratorios de nuestro amigo Bell, y descubrieron lo que nosotros hoy día conocemos como el transistor. El transistor. Eh, Invento que les valió un premio Nobel, ¿no? Ellos ganaron un premio Nobel por la invención del transistor. Y el transistor, pues básicamente ha cambiado por completo la forma en cómo nosotros entendemos la amplificación y de hecho, gracias al invento del transistor, nosotros podemos tener hoy día los sistemas informáticos que manejamos. Toda computadora, la computadora por la cual están conectados ahorita, el celular el que ustedes usan y todo lo que tiene que ver con la informática, pues funciona básicamente por transistores, millones de transistores, ¿no? Por ejemplo, siempre tengo anotado eso porque me llama la atención. Un, un procesador Core i3 tiene en su interior 1.400 millones de transistores. Okay. Un procesador Core i3 tiene en su interior 1.400 millones de transistores para poder hacer todo lo que procesa. Y un Core i9 tiene 3.052 millones de transistores. ¿Ok? En un espacio tan pequeñito. Entonces,
realmente si no hubiera sido por este invento, pues estaríamos todavía muy atrasados tecnológicamente hablando. Pero, ¿qué pasa con los amplificadores? Con el tema de los amplificadores hay una situación muy puntual, que es la parte no solo de rendimiento, como pasa en otros campos, sino que hablamos también de la parte de sensación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que sobre todo en la parte musical, guitarristas, bajistas, incluso en la captura de micrófonos con preamplificadores, hasta ahora algunos prefieren usar preamplificación con válvulas, ¿ok? Pero a nivel, digamos, meramente electrónico, las válvulas pues tienen todas las de perder, calientan mucho, son frágiles, se calientan, tienen mayor niveles de distorsión, entre otras cosas. La amplificación transistorada es una amplificación más económica, más pequeña, más resistente, tiene mejor linealidad y muchas ventajas. Sin embargo, sonoramente puede ser que algunos prefieran la valvular. Pero eso ya no es una cuestión objetiva, sino más bien es una cuestión subjetiva, es una cuestión de percepción y de gustos, que está ligado obviamente a nuestro sistema auditivo, que es un sistema totalmente subjetivo. Nuestro oído, bueno, nuestro cerebro realmente es meramente subjetivo porque es la interpretación de estímulos que existen en nuestro alrededor. Entonces, eso hace que, claro, a nivel de gustos, pues sea relativo al que escucha, como preguntar qué es mejor, Coca-Cola o Pepsi. Es, no hay una respuesta correcta a decir qué es mejor o cuál te gusta más, porque es una cuestión de gustos. Pero sí, a nivel electrónico, los transistores son por todo lado mejor que una válvula o un tubo al vacío. ¿Por qué son mejores? Bueno, vamos a empezar a estudiar un poco ahorita qué hay con los transistores, ¿ok? Y para hablar de transistores, que es la amplificación moderna, porque el problema de las válvulas, que es otra historia, de hecho, el amplificador comercial valvular fue de 1 watt, ¿ok? Y decir que teníamos un amplificador de potencia de 1 watt era una locura, era decir, wow, súper potente, 1 watt es lo máximo. Hoy día 1 watt no es nada, ¿no? Estamos hablando de amplificadores de 5.000, 4.000, 2.000 watts sin ningún problema, pero hablando en los primeros años, los años 10, los años 20, un amplificador de 1 watt era una locura, era súper potente. Bueno, hoy eso sabemos que queda obsoleto. Y el principal problema de los amplificadores valvulares es que por su costo eh, y su rendimiento, hacer un amplificador de potencia para un concierto, por ejemplo, no se puede, quedaría muy grande, sería muy costoso, no es práctico, ¿ok? Por eso que en refuerzo sonoro o incluso estudios de grabación no van a ver que sus monitores o sus parlantes usen amplificación valvular. Sí venden para audiófilos algunos amplificadores de potencia para monitores pasivos de estudio con válvulas y sí va a tener un carácter totalmente diferente. Pero no podría, por ejemplo, yo fabricar podríamos, ¿no? Pero no sería práctico fabricar un monitor de estudio autoamplificado con válvulas. O sea, porque eso estaría encapsulado, generaría mucho calor, el monitor tendría poco rendimiento porque el calor interno afectaría luego quizás al rendimiento del imán. No van a encontrar un monitor, un Genelec o no, un Yamaha o el que ustedes quieran que sea valvular. No es factible, electrónicamente es un tiro al pie. Y obviamente para refuerzo sonoro, pues si yo tengo un parlante de 2.000 watts, hacer un amplificador valvular de 2.000 watts es imposible. Pero en instrumentos es diferente, porque puedo tener un amplificador de 200 watts, de 500 watts. eh, Puedo darme el lujo de tener amplificadores de guitarra o de bajo con válvulas, o en el caso de los preamplificadores de micrófonos también, porque tengo que amplificar señales cortitas, ¿ok? Pero ya cuando pensamos en amplificación grande o móvil, pues ya no sirve pensar en válvulas. Y por eso vamos a centrarnos en estas semanas en la amplificación transistorada, ¿ok?
amplificación transistorada. Es donde nos vamos a centrar. Y puntualmente vamos a hablar en esta clase, bueno, ya lo que queda, ya nos queda, ¿cuánto nos queda? ¡Wow! 8 minutos. Lo que vamos a hablar la próxima semana va a ser básicamente el funcionamiento de estos sistemas transistorados y puntualmente de los BJT, que es la principal forma de amplificación que solemos usar para potencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué conceptos vamos a hablar la próxima semana? Ya por tiempo ahorita no va a alcanzar. Vamos a hablar un poco primero sobre los materiales semiconductores y después largo y tendido sobre el funcionamiento de un transistor. ¿Ok? Vamos a recordar un poco lo que tiene que ver con la amplificación transistorada y vamos a hacer quizás hasta un ejemplo chiquito de cómo polarizar un transistor en un circuito para poder comprender bien, ya con un poco de números incluso, cómo es que se logra la amplificación dentro de un circuito con transistores, que seguramente han practicado más a detalle esto con Gabriel en algún curso de electrónica. ¿Ok? A ver, en lo que nos queda, creo que nos queda 7 minutos. Vale, un poquito. ¿Qué es un material semiconductor? ¿Qué entienden ustedes por material semiconductor? Que es, digamos, el pilar de la construcción de los transistores. Y ahí tienen un poco de ayuda en el primer párrafo. Aislante y conductor. Ok. Al mismo tiempo. No podría, ¿no? Es raro que al mismo tiempo sea aislante y conductor. Entonces, ¿qué agregamos a esto? Es un semiconductor. Ok. Depende de las circunstancias, se vuelve conductor. Vale. O sea, como mencionamos aquí, que según algunos factores, es un material que o puede ser conductor o puede ser aislante. Como por ejemplo la temperatura, como habíamos hablado del aire. El aire es un aislante eléctrico, mientras lo mantengas a una temperatura importante y la tensión entre puntos no sea tan alta. Pero si tú superas esa barrera, el aire conduce. Entonces, el aire puede cambiar de estado, ¿verdad? También, por ejemplo, se habla de que un semiconductor eh, puede ser dependiendo de la presión, como los cristales. Un cristal, ¿verdad? Cuando tú lo presionas, genera una diferencia potencial, conductor, pero si está estático es un aislante, no conduce, ¿cierto? Entonces ahí tenemos otro tipo de semiconductor. Pero en líneas generales, como bien mencionan, un semiconductor va a ser cualquier material que dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, podrá ser o un conductor o un aislante, ¿ok? O un aislante. Eso sería un semiconductor. Ahora, eh, vamos a hablar la próxima semana ya, porque esto sí va a requerir un poco más de explicación, de qué es un semiconductor tipo N y tipo P, que nos van a ayudar. No es muy complicado, pero hay que detallar un par de puntos interesantes sobre esto, que nos van a ayudar a construir un transistor de silicio, eh, que finalmente va a ser la unión de esos dos tipos. Y obviamente entender bien los semiconductores de tipo N y de tipo P nos ayudan a entender en primera instancia cómo funciona un diodo y después cómo funciona, por ende, un transistor. ¿Ya? Vamos a dejar esto, chicos, para la próxima semana. Yo sé, esto lo han visto con Tasmania, así que si pueden, ya tienen el PDF, leanlo en completo, como para no demorar tanto la próxima semana y avanzar un poco, incluso con algún ejercicio simple. Y si tienen apuntes de sus cursos de electrónica del semestre pasado, léanlo un poquito, como para tener más conocimiento de esto. Adrián, dices, tengo una pregunta, pero no sé si entienda mucho el punto al cual voy. Si quieres, activa tu micrófono y hazlo. Tenemos 4 minutos. Ya la escribiste acá. Vale. A ver, dice, antes se usaban amplificadores con menos potencia y con ellos se sonorizaba conciertos. Correcto. Dice, incluso mi papá me comentó del PB de 800, ya, ok, y ese era uno de los más fuertes. Correcto. Lo usaban para subs, pero ahora siento que SEAM no rinde para subs. Correcto. Ahora existe más y necesitamos más watts.
Pero antes, no. Mi duda es que la calidad de audio varió mucho con respecto a la potencia. ¿Ok? Es una muy buena pregunta. Eh, y luego tenemos a Gerald que me pregunta, ¿por qué los amplificadores transistorados también se llaman de estado sólido? Ok. Y las válvulas pueden almacenar, las válvulas se quedan almacenadas con corriente. He oído que son peligrosas tocarlas directamente sin haberlas descargados. Su circuito se puede quedar almacenado con corriente, sí pueden almacenar corrientes. Eh, y recuerda que en una válvula, respondo a esto, disculpa Adrián, porque es más corto, más rápido de contestar. Recuerda que cuando tú tienes una válvula ha calentado para que esté ionizado el ambiente y puedan viajar cargas del cátodo al ánodo. Pero si tú apagas el amplificador, tu cátodo puede todavía estar cargado. Entonces, si tú tocas y cierras circuito, las cargas que aún están adentro flotando, los electrones que aún están adentro flotando, no se están moviendo porque falta la diferencia potencial en el otro punto. Pero si se ha quedado todavía liberado esas cargas, están ahí flotando, esperando una diferencia potencial para poder viajar. Si tú lo tocas, esos que se quedaron allí flotando van a descargar y por eso te va a pasar corriente. Y los transistorados se llaman estado sólido porque básicamente pues se empaquetan en una placa. Por eso lo llamamos pues que es como un solo paquete. Y rápidamente para responder lo de Adrián, porque ahora sí quedan 2 minutos, lo que pasa es un poco lo que pasa con lo que pasó con la televisión. Para ustedes ver ahorita en un televisor 4K LCD, pues es lo normal. Y si le ponemos un amplificador de tubos catódicos, los potones, pues van a pensar que se ve feo, que le falta calidad. Pero para los que quizás saltamos de los tubos catódicos a una pantalla plana de tubo catódico, sentimos que la calidad aumentó mucho comparándolo con el anterior, porque no teníamos nada más arriba y era lo mejor. Y de hecho, yo cuando he sido niño, mi televisor era un televisor de los cuadrados chiquitos con perillas, o sea, no había control remoto y tenías que sintonizar. Entonces era lo único que había, comparado con el televisor, cuando iba a ver a mi abuela, su televisor blanco y negro, pues esto era mejor y te sentías lo máximo. Y cuando salió el pantalla plana con tubos catódicos, y cuando salió el plasma, y entonces va mejorando, pero lo anterior va quedando mal. ¿Qué pasa? Antes, los niveles de distorsión admisible en los sistemas de audio, pues eran lo que era lo normal. Y que no tuvieras tantos agudos o tantos graves era lo normal. Hoy, el espectro se ha ampliado, tanto en bajos como en altos, y el nivel de distorsión se ha bajado un montón. Entonces, para poder nosotros compensar eso, necesitamos más potencia para poder para haber mejorado todo el rango frecuencial que nosotros reproducimos. Y para llegar a niveles más fuertes, los niveles de potencia de antes estaban centrados más en los medios. Entonces tú podías obtener cierto nivel SPL, pero eran puros medios, mientras que ahora obtenemos más SPL, pero distribuido en más frecuencias, lo que requerimos más potencia por banda frecuencial. ¿Ok? Es básicamente por eso la diferencia. Ok, quedan 10 segundos. Espero haberle respondido a las dos preguntas que me he planteado. Así que traten de repasar esto y la próxima semana vamos a complementar con esto. ¿Ok, chicos? Ahorita se va a cortar. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Chao, chao.